Tiene la palabra el diputado Gustavo Fernández Medina. Sí, señora Presidente, creo que para poner esto en un marco de razonabilidad hay que arrancar de que todas estas legislaciones que tienen que ver contra el soborno internacional nacen del caso Enron, que fue un episodio que marcó la historia de este tipo de prácticas, pero de ahí para acá, la corrupción en países como los nuestros ha dado un salto cualitativo. La realidad es que hoy es muy difícil en la Argentina, como lo es en Brasil, poder trazar una línea que delimite lo público de lo privado. Entonces, cuando se habla de los corruptos públicos y de los corruptos privados, es muy difícil saber cuál es cuál. Tenemos medio Congreso que dice que en los últimos 10 o 12 años las empresas en realidad no eran de los empresarios corruptos, eran de los funcionarios. Tenemos otro medio Congreso que dice que las empresas pusieron los CEOs para satisfacer sus más bajos instintos en el gobierno. Y tenemos todo otro grupo que cree que las dos cosas son probables. Entonces, esto nos coloca en una situación bastante complicada. Si además le agregamos que decimos, no, acá no se exculpa a la persona, estamos hablando de las empresas. Bueno, uno de los mecanismos que tiene la empresa para zafar es culpar a la persona. Basta con que la empresa venga y diga, el CEO fue un empleado infiel para zafar la empresa de la responsabilidad. Es decir, trasladar la responsabilidad empresaria a la persona. Entonces, hay muchísimos mecanismos. Aquí, la obra pública, los sobreprecios, las consultoras que hacen control de gestión. Es decir, hay un entramado dificilísimo, muy complejo, que esta ley no abarca ni de casualidad. Es decir, realmente una de las cosas que nosotros vemos como muy complejo es, falta un marco procesal penal. O sea, doctrinariamente se ha señalado muchas veces que la construcción de un derecho penal corporativo supone reformulaciones a la legislación de fondo, conjuntamente con el dictado de normas específicas, para asegurar, por un lado, la eficacia y al mismo tiempo evitar su impugnación por violación de las exigencias del debido proceso. Es decir, la ausencia de esta normativa específica se va a constituir una limitante para el efectivo enjuiciamiento criminal de las personas de existencia ideal y, por lo tanto, un fracaso para elevar los niveles de transparencia. El acuerdo de colaboración eficaz hace agua por todos lados, a nuestro criterio. La celebración del acuerdo, que no implica reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica, establece la intervención vinculante del Procurador del Tesoro de la Nación. El Procurador es un empleado del Presidente de la Nación, es decir, por la Ley 24667, tiene formal independencia técnica, pero es designado, removido y está sujeto a las instrucciones y potestades disciplinarias del Presidente. A través del acuerdo se pueden sanear vicios de los actos jurídicos, lo cual implica avanzar sobre los regímenes de regulación de los actos administrativos y sobre normas de procedimiento administrativo y responsabilidad del Estado que son ajenos a la materia penal. Al mismo tiempo, a través de una norma complementaria, entre comillas, del Código Penal, se están introduciendo modificaciones en normas de derecho público local, tanto sustantivo como procedimental. No surge claro de la redacción de la norma si las condiciones para el acuerdo consistentes en la reparación económica y la restitución de los bienes mal habidos son complementarias o si pueden ser sustituidos por medidas leves como prestar servicio a la comunidad o comprometerse a desplegar un programa de integridad de perfiles muy difusos y compromisos escasos. Limita la posibilidad de utilizar las pruebas obtenidas en el marco del acuerdo del proceso a uno conexo, lo cual constituye una severa restricción frente a otros asuntos contenciosos respecto de los cuales no resulten, en primer término, tan nítidos los vínculos de conexidad. El programa de integridad realmente es una especie de manual de autoayuda en el marco de lo penal y la corrupción. Es decir, pero tiene el agravante de haber sido concebido no para proteger el interés público, sino para resguardar los intereses de los accionistas y de los propietarios frente a episodios de una infidelidad interna. O sea, un empleado infiel. Habilitar la posibilidad de exonerar la responsabilidad criminal a aquellas empresas que acreditan la existencia de programas de esta característica puede conducir a la consagración de mecanismos de impunidad
absolutamente incompatible con lo que pretende ser este proyecto. Ahora, yendo al terreno de lo concreto, me voy a tomar un par de minutos con la autorización del diputado Sánchez, que dijo que podíamos hablar lo que queríamos. Con respecto al artículo 2, habría que eliminar el último párrafo que dice: las personas jurídicas no son responsables si la representación invocada fuera falsa o si el delito cometido hubiera sido realizado en interés o beneficio exclusivo de las personas humanas mencionadas en este artículo o de un tercero. Basta que la empresa diga: este empleado infiel lo hizo en beneficio de un tercero, no de nosotros, para exculparse. En el artículo 11, tendría que eliminarse como atenuante de la conducta descripta que la persona jurídica hubiera implementado el programa de integridad. Si el programa de integridad funcionó, no hubieran cometido delito. Esto es casi grotesco, digamos. Lo digo con todo respeto, pero son incongruencias flagrantes, me parece. En el último párrafo del artículo 11 dice: si se verificaran conjuntamente las circunstancias previstas en el artículo C, en el inciso C, perdón, e indistintamente cualquiera prevista en el inciso A y el B, el tribunal podrá reducir y aún eximir a la persona jurídica de las sanciones previstas en los incisos A, B, C, D, E, F y casi todo el abecedario del artículo 8 de la presente ley. De aprobarse esto, queda abierta la puerta a eximir cualquier cosa a criterio del juez. Hay una discrecionalidad en manos del juez y del fiscal que es inaceptable, sobre todo si estamos diciendo que la justicia no se saca un 4 en este país, si tenemos jueces y fiscales que no pueden justificar su patrimonio. Digamos, no parece una garantía ni siquiera razonable. En el artículo 14, bueno, lo correcto en vez de domicilio legal sería domicilio social inscripto, que es el que la sociedad está obligada a denunciar en la Inspección General de Justicia y que tiene efectos hacia tercero de carácter de constituido. En el artículo 20, la celebración del acuerdo de colaboración eficaz no implicará reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica. Este párrafo se contradice con el espíritu de la ley y con el contenido del acuerdo previsto en el artículo 22, que prevé en el inciso A el pago de una suma en concepto de medida reparatoria integral y en el B la restitución de los bienes y ganancias obtenidas como consecuencia de los hechos reconocidos. ¿Cómo podemos decir que no existió responsabilidad si tienen que devolver el producto del delito? En el artículo 22 no se establece el destino que se le dará al obtenido por el cumplimiento de las condiciones que consisten en el pago de la medida reparatoria integral. Bueno, nosotros acá proponemos que vayan a los mismos lugares donde va el producido de las multas. En el artículo 23, en este caso corresponde que el juez tenga acceso a la documentación y demás pruebas aportadas en la negociación entre el fiscal y la persona jurídica. De lo contrario, el juez no contaría con elementos suficientes para evaluar la razonabilidad de las condiciones acordadas, con lo cual la decisión quedaría únicamente en la actuación vinculante del procurador. Digamos, el acuerdo entre el procurador y la persona jurídica. Entonces, nosotros lo que proponemos es que en el articulado se incluya que el juez tenga a la vista las pruebas aportadas en la negociación. Si no, el juez no puede evaluar esta negociación. En el artículo 31, las misiones que se le fijan a la Oficina Anticorrupción realmente son paupérrimas. Es decir, que se ocupe únicamente de la difusión de los alcances de la ley y de la promoción de las buenas prácticas orientadas al cumplimiento de la presente ley. Seguimos en las buenas prácticas para la corrupción. O sea, un manual de buenas funciones para que no quede feo. Nosotros proponemos que además promueva los sumarios administrativos que correspondan en el caso, a través de la presente ley se investigue el desempeño de un funcionario en funciones, y también disponer el alejamiento del cargo del funcionario durante el desarrollo de las investigaciones y hasta que se determine su ausencia de responsabilidad. En el artículo 33, y ya voy terminando, el presente proyecto tiene
la particularidad de ser de orden público, a excepción de los artículos 13 a 19, respecto a los cuales se invita a las provincias a adherir al articulado. En consecuencia, respecto de los demás artículos, siendo de naturaleza penal, se deben aplicar los códigos de forma en materia penal de cada jurisdicción. Por eso nosotros proponemos una redacción distinta. En el artículo 37, por último, el tan vapuleado artículo 37, nosotros entendemos que de existir, que creemos que no debiera existir, como mínimo debería ser una disposición transitoria que ponga un plazo determinado para que la persona jurídica que incurrió en un hecho delictivo con anterior a la vigencia de esta ley y se acoja voluntariamente, tenga un plazo, porque si no, da lugar a especulaciones y todo el mundo se va a sentar a esperar la prescripción del delito en lo penal. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nos parece que vale la pena seguir discutiendo. La posición de nuestro bloque es que necesitamos una ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas, estamos dispuestos a discutirla, a hacer un aporte, pero nos parece que todavía falta bastante. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.